Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Saludo a todos los radiovidentes de Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Temuco, a todos los que nos siguen a través de pauta.cl o en Spotify. Y hoy día me desperté con nostalgia de mar y recordé esos versos que he recitado algunas veces aquí mismo desde el jardín del poeta francés que poco salió de la ciudad de París, pero la vez que salió fue en un barco hacia el oriente y tenía unos versos memorables. Permítanme simplemente, no para cachetonearme por mi francés, sino porque suena muy bonito, los primeros versos de Baudelaire del poema El hombre libre y el mar. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, et là tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Que traducido más o menos diría, hombre libre, siempre escogerás el mar. El mar es tu espejo y ahí contemplas tu alma en el desenvolvimiento infinito de sus olas, y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Así comienza este gran poema, este himno al mar, que identifica el amor al mar con la sensación o el anhelo de libertad del espíritu humano. Y vamos a caminar junto al mar, vamos a hacer un paseo por ese jardín extraordinario que es el borde costero de nuestro país, con alguien que ha dedicado su vida a conocer, a estudiar el mar, a bucear en él también. Ella es María José Ochoa, buza certificada, pero además bióloga marina, que ha hecho un trabajo muy interesante de investigación, vamos a hablar de eso, pero también trabajo que tienen que ver con la limpieza y el cuidado de las playas del litoral, del sector costero, el trabajo también de concientización, de dar conciencia a los chilenos sobre el borde costero que tienen, sobre el mar que tienen, trabajo con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. María José, un gusto de estar contigo caminando aquí por la orilla de nuestro glorioso mar chileno. Hola, muchas gracias, Cristian, por la invitación y qué bueno estar aquí para conversar de este lindo tema, de este, bueno, lindo y gran tema, ¿no? Que es las playas y el océano. Bueno, gran tema, sobre todo hoy día, cuando ya se sabe que el mar, tú nos podrás mejor explicar que nadie, es un capturador, y ha sido un capturador, ¿no es cierto?, del CO2, que es un protagonista hoy fundamental en la historia de todos nosotros, sin que nos demos cuenta incluso. Partamos por ahí, ¿no es cierto? Sí, bueno, el mar y el océano, que en realidad, para que partamos con los términos aclarados, existe un solo gran océano. Le denominamos con diferentes nombres, ¿no? Son estas grandes cuencas oceánicas que tenemos. Sin embargo, es una gran masa de agua conectada. Y esto nos ha llevado, esta división nos ha llevado a pensar de que cada océano es independiente, de que no hay una conexión, pero sí la hay. Y además, el océano de por sí uno piensa, ya quizás es el agua, simplemente quien está trabajando para capturar todo este CO2, ¿no? Pero dentro de este gran océano, de esta gran masa de agua, hay una dinámica de corrientes asociadas que permite dispersar y agrupar diferentes organismos en el océano. Y estos organismos, que tienen un rol muy importante en la fijación de carbono, son los organismos del plancton, que es algo que nos llamó mucho la atención en la Fundación Sidemar a empezar a divulgar, porque uno dice, sí, el océano
¿cierto? Como cuando explican los bosques, el Amazonas, cómo también fija océano, o sea, fija carbono, pero la magnitud del océano en este trabajo, en este gran trabajo de absorber todo lo que emanamos nosotros en forma de contaminación, ¿no? Metano y diferentes gases de efecto invernadero, eh, quienes trabajan son pequeños organismos que son errantes en el océano y que varían y están influenciados por las corrientes, el plancton, ¿no? Que en griego significa errante, que están a merced de las corrientes. Y estos organismos, tenemos el fitoplancton y el zooplancton, el fitoplancton, el plancton vegetal y el zooplancton, el animal, donde, claro, el fitoplancton, al igual que las plantas en la Tierra, generan este proceso de fotosíntesis y capturan el CO2 para hacerlo parte de sus cuerpos, ¿no? Y luego, todo su ciclo de vida asociado, este carbono que está en sus cuerpitos cae como nieve marina y al fondo marino, finalmente acumulando, después de muchos miles de años, estas grandes reservas de petróleo, ¿no? De hecho, una vez en una de las actividades que hacemos, un niño me preguntaba, me decía, entonces, tía, todo lo que tenemos acá es plancton milenario, plancton fósil, o sea, nos rodeamos de eso, ¿no? Y esa es la dinámica de entendimiento que buscamos que se entienda para que pongamos al océano y a todos estos organismos, tanto el fitoplancton, el zooplancton y todo el resto, en un podio, en un estándar, en una calidad, en un nivel de importancia mucho más marcado y visible en la comunidad. Es uno de los primeros grandes conceptos que se explican a nivel de divulgación, de hecho, sobre el océano, esta gran importancia, ¿no? María José, entiendo que tú has dedicado muchas horas de microscopio en algún momento a estudiar a estos organismos vagabundos, que me gustó mucho esta idea de estos errantes microscópicos del mar. ¿Y bueno, tú ya has señalado varios elementos, pero qué es lo que más te ha asombrado descubrir en ese mundo fascinante del plancton? Hay que decir, por lo demás, si uno tuviera que hacer una escala, un recorrido que el mar tiene desde el plancton hasta las ballenas, o sea, impresionante cómo se mueven estas escalas tan distintas, tan de la ballena, que es un organismo grande, inmenso, y el plancton que no es visible a la vista, a primera vista. Exacto, bueno, mira, tantas horas de microscopio me llevaban a pensar que este conocimiento no se podía quedar guardado en los papers, ni en el mismo laboratorio, ni en reuniones, ni en tesis, etcétera. Era importante que este plancton, incluso el personaje de Bob Esponja que nosotros ocupamos en los talleres, acercarlo a la comunidad, porque la dinámica, o sea, todo lo que estudié en realidad me lleva a pensar cómo nosotros en el estudio del plancton nunca logramos entender su comportamiento por esta gran dinámica que tienen. De hecho, bueno, hay organismos muy pequeños en el plancton o muy visibles como las medusas, ¿no? Pero claro, ballenas dependen de estos organismos tan pequeños. Y ahora también hace poco hay una Fundación Mary, que está dando esta información de la importancia de captura de CO2 de las ballenas, o sea, esta relación plancton-ballena-CO2, ¿no? Entonces, todas estas horas efectivamente de microscopio me llevaron a sacar este material a la comunidad, sobre todo en México. En México aprendí en el posgrado que tuve en Baja California Sur la importancia de llevar el microscopio al malecón, ¿no? De decirle a la gente cómo estudiamos el plancton, por qué lo estudiamos, cuál es su dinámica, y cómo también procesos tan pequeños como marejadas o tan grandes como remolinos de mesoescala, ¿no?, pueden influir en esta distribución de estos organismos y a su vez tanto en lo que es la captura de CO2 como también en la importancia en las pesquerías. Entonces, no es solo esto de cambio climático, ¿no?, sino que es toda una red abastecida por estos pequeños poderosos. Entonces es bien entretenido analizar la ecología trófica, que era mi trabajo,
abrir el pequeño estómago de una larva de pez para saber qué come, cuándo come y dónde come, ¿no? Y luego proyectarlo a los adultos y a nivel pesquero. María José, me voy a detener así con curiosidad de niño, porque uno siempre ha tenido en el imaginario, hablaste de las medusas, se las presenta como personajes negativos, aparecen en las playas, nos impiden bañarnos. A mí me gusta meterme mucho y nadar en el mar, meterme adentro y bueno, y ahí están las medusas, aparecen cada cierto tiempo. A ver, hablemos un poco de las medusas, tal vez ahí hay algo que debamos saber y que tú sabes y que nosotros no sabemos, y que cambie nuestra imagen negativa de ellas. Exacto, bueno, de partida las medusas, muchas personas ponen a las fragatas portuguesas en el mismo saco y son organismos diferentes que están conformados por colonias, las fragatas portuguesas. Es una micro con muchas personas, por ejemplo, funcionando y navegando errantemente en el océano a partir de las corrientes. Hay unos que están encargados de la comida, otros de flotar, otros simplemente de mantener la estructura del organismo. Entonces, a comparación de una medusa, que son las medusas como la chilena, la típica está como media, con unas líneas, unas vetas rojizas, con este color como más color un blanco medio transparentoso, ¿no? Que las vemos varadas, versus esta fragata que es azul potente, ¿no? Que tiene otras consecuencias de su afectación si es que nos toca la piel, ¿no? Una medusa chilena versus una fragata, o sea, ya de partida no sabemos cómo reconocerlas, no, es complejo, al tiro la fragata, oh, es una medusa, que ya le dicen medusa, y la ponen en el saco de las malas, ¿no? Y en realidad, sí, bueno, ellas se alimentan y necesitan estas sustancias urticantes, las fragatas y también las medusas, y necesitan también defenderse, y tienen estos instrumentos que les permiten tanto cazar como defenderse mientras ellas van navegando en el océano, ¿no? Y bueno, y las medusas acá en Chile están bien poco estudiadas, la verdad. Había un profesor, Sergio Palma, que las trabajaba bastante, y ahora últimamente no hay mucho estudio asociado. Sin embargo, que ahora deberíamos tener, ¿no? más investigación, hay más fenómenos de varazones que deberíamos investigar, sobre todo, bueno, como mencionaba que yo vivo acá en Caleta Barca, en Viña del Mar, muy cerquita, y a veces hay varazones de medusas y no se registran, no sabemos qué está pasando realmente. Entonces, creo que por ahí debiésemos averiguar un poco más y dar a conocer más estas diferencias entre fragata y medusa, ¿no? De cómo podemos encontrarlas en la playa, cómo abordar la situación, cómo sacarlas del lugar, a quién debo llamar para denunciar estas grandes varazones, etcétera. O sea, hay mucho tema ahí por trabajar y que enseñarle a la comunidad, definitivamente. Estoy caminando por el borde costero con María José Ochoa, bióloga marina, fundadora y directora ejecutiva de CIDEMAR. Entiendo que parte de los proyectos en que participa y los programas buscan cambiar la manera en que los chilenos nos relacionamos con el océano, con el mar. Uno podría decir que tenemos el mar, lo tenemos como algo dado, lo tenemos relacionado con ir de vacaciones a la playa, jugar en la arena, meter a veces los pies. Llama la atención que tantos chilenos no sepan nadar, por ejemplo, teniendo el mar inmenso que tenemos. Luego, que no sepamos tantas cosas como las que tú estás diciendo, es decir, una cierta ignorancia de toda la riqueza, de toda la biodiversidad que tú misma, una parte de ella acabas de describir. A ver, ¿cómo se cambia esa manera de relacionarnos con el mar? ¿Le hemos dado la espalda al mar de alguna manera, a pesar de que a veces creamos tenerlo de frente? ¿Cuál es tu mirada de esto, María José? Bueno, sí, hemos estado viviendo muchos años a espaldas al mar. Creo que desde pueblos indígenas como los Ona, que usaban más el mar, sus recursos, creo que no tenemos esa visión si no es desde el mercado, desde las pesquerías, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a decir? Chile es uno de los primeros en temas de pesquería, sobre todo jurel, anchoveta, sardina, ¿no? Tenemos la cualidad de por tener esta riqueza de ecosistema, gracias a la corriente de Humboldt, de estas aguas frías pero ricas, nutritivas,
nos hace estar en los top 10 de las pesquerías. Entonces, pero sin embargo, claro, no, el pescado todo lo hacemos harina pescado, ¿no? No tenemos ese afán de descubrir quizás un poco la gastronomía asociada a las pesquerías, ¿no? No somos muy doctos del tema, ¿no? De partida no sabemos ni siquiera pelar un pescado, ¿no? No podemos ni siquiera cocinarlo porque se nos pasa la casa a pescado, a marisco. Entonces hay un tema de cultura asociada al irnos desde de las pesquerías y de los recursos marinos. También, por otra parte, creo que las costas, porque también, claro, hay un borde costero, pero en realidad hay que hablar, yo creo que ya de zonas costeras. Hay una ley de costa que está en proceso, que está entrando ahí a ser debatida. Entonces, ¿cómo podemos pasar desde borde a zona costera y entender que nosotros también somos favorecidos por este entorno natural, muchas veces urbano o quizás también súper prístino, ¿no? Convivimos con él, por ejemplo, el humedal de Concón, donde nosotros trabajamos también junto a la coordinadora ambiental. ¿Cómo logramos que esta tierra de nadie, de esta tierra de este sector de todos y de nadie, me viene mucho a la cabeza Harding, ¿no? Con la tragedia de los comunes, con todo este sector, porque son muchas las instituciones, los organismos, las herramientas que están asociadas a estas zonas costeras, pero no hay algo que los una, no hay algo que articule, que mejore esta transferencia podríamos decir, de información, de fiscalización, de programas, de planes. Si se piensa en la construcción de vías de transporte en una ciudad, no lo piensan integrando en la zona costera, o la zona costera queda muy aislada, muy cercana al turismo, no es involucrada dentro de un plan en la comuna. Entonces, ¿cómo la zona costera vuelve a ser de la comunidad? Vuelve a ser de cada comuna, ¿no? Ahí en Navidad, creo, es uno de los municipios que tiene el cargo de encargada costera. Entonces, ¿cómo ojalá cada comuna tuviese este cargo, ¿no? Que no solo esté a cargo de las playas, sino que en temas pesqueros también. Entonces, lo hemos vivido desde un punto de vista como fundación, viendo que hay un vacío que tenemos que llenar, que es el tema de la articulación, de ir a las instituciones, conversar sobre las organizaciones territoriales, sociales, ambientales, y por otro lado, desde las instituciones comunicar a las organizaciones qué es lo que se busca. Es un ejemplo muy simple con las limpiezas de playa. Nos dimos cuenta nosotros de manera súper apasionada, nos pusimos a limpiar las playas y resulta que habían muchos más encargados de hacer eso. Y nuestro voluntariado pasaba a tener un dilema de ¿qué pasa si se me enferma un voluntario? ¿Qué pasa si se me contagia de algo un voluntario recogiendo basura en la playa? Porque recogemos de todo, o sea, colillas de cigarro, latas, condones, agujas. Entonces, ¿cómo es que yo llevo un niña voluntaria y voluntario a la playa para que salga accidentado, ¿no? Siendo que esto tiene normas, tiene responsables, etcétera. Entonces, es un poco difícil trabajar en una tierra de nadie, podríamos decir, pero que a la vez tiene mucho potencial de trabajo colectivo, colaborativo y sobre todo desde un ámbito, desde la autogestión, porque a veces las instituciones no dan abasto. Y la autogestión, el amor por la playa es lo que puede mover a la gente para mejorar estos espacios. María José, me imagino que conocer el mar por dentro hace que uno tenga una relación con él distinta, una mayor intimidad, podríamos decir, ¿no? Bueno, tú eres, entiendo, buzo certificada y has entrado en el mar. Y me gustaría ver cuánto te ha marcado esa experiencia, qué ha significado entrar en ese mar y qué significa, me imagino entrar, bueno, no sé si has entrado, me imagino, en nuestro mar, o tal vez también en el Caribe, en otros mares se hacen ahí, hay un turismo que se hace con ese tipo de buceo. A ver, cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo te ha marcado a ti como bióloga marina el hecho de ser también buzo. Sí, bueno, primero quería ser enfermera en tercero medio y por razones de la vida me puse fue por mi hermano no encajaba en los colegios hasta que le dijeron, oye, ya, búscate algo.
para hacer por la vida, como algo que te guste, que te apasione. Y ahí él empezó a buscar el buceo táctico y dio con un cubano. No me digas que ha sido un cubano buceando en aguas frías, pero este cubano nos enseñó mucho esta pasión por el mar. Partió educándonos, sacando certificaciones, y luego trabajamos con él, mi hermano y yo. Entonces nos dimos cuenta de una experiencia previa a la universidad. O sea, yo me metía al agua y dije, no, yo voy a estudiar biología marina. Chao con la enfermería y me voy a la biología marina. Y ahí fue todo un trabajo primero conocí sin haber aprendido conceptos. Entonces, haberme sumergido, haber navegado en estas profundidades sin tener los conceptos previos de la biología marina fue algo muy entretenido. El silencio, el sumergirse observando otras formas de vida, otra capacidad de vivir en otro medio, ¿no? Estar viendo organismos que viven en un medio acuoso, flotando, sin esta gravedad que los afecte tanto como a nosotros, fue algo fue bien lindo de reflexionar y de ver. Y de vivir, porque uno al meterse al agua automáticamente a bucear empiezas a flotar, ¿no? Empiezas a controlar tu flotabilidad. Y eso es lo que te prende esta pasión o este amor por el agua, porque a muchos les da por el deporte del buceo de ir a bucear más profundo o ir a otros lados y de llenar como hartos tickets del buceo, pero en realidad en mi ámbito fue un tema del por qué están ahí, cómo viven ahí, cómo se reproducen, qué hacen, cómo afectamos nosotros, cómo es que incluso el buceo puede afectar en el fondo marino. Entonces también recuerdo que participé en el Congreso de Buceo también que se hizo acá y contar la experiencia de esa responsabilidad, ¿no? de ojo con la basura, con los residuos que tú también emanas como buzo o como buza. Y definitivamente te abre una visión muy distinta a lo que es la naturaleza. Es diferente ir a un bosque que de acá, por ejemplo, del interior, el Cerro La Campana, a que ir a un bosque de algas, por ejemplo, que a todo esto ya quedan muy pocos, hay que disfrutar los bosques de algas que quedan. Y también el cómo lo viví desde otro punto de vista también, porque un lado fue súper lindo, la biodiversidad, cada buceo una experiencia, pero todo este mundo también tiene una cultura muy impactante, o sea, no impactante, sino que importante en las mujeres. Por ser mujer también tuve muchas complicaciones en el ámbito del buceo. El desarrollarme como mujer o que fuera entendida como mujer en el buceo fue complejo. Entonces me sirvió para desarrollarme tanto a nivel laboral como también a nivel personal. Fue más que todo por el machismo asociado, ¿no? En el tema justamente trabajar en caletas o estar viviendo cerca de una caleta o en un muelle o estar mucho tiempo lejos de la comunidad y estar en un lugar muy alejado buceando, etcétera. Como que el trabajo era bien intenso. Después ya lo logré disfrutar cuando fui a mi posgrado, buceé en Cabo Pulmo, donde Jacques Cousteau decía que era el acuario del mundo, ¿no? Ahí yo entendí esa frase de Jacques Cousteau porque una cantidad de peces, tiburones ballenas, tiburones, o sea, creo que pasé en el ámbito del buceo desde lo más deportivo, lo laboral, lo personal, y después ya un disfrute con todas esas visiones juntas en México y en otras partes del mundo ha sido bien espectacular, la verdad. Es otro mundo y es lo que te hace volver a recordar por qué estás haciendo lo que haces. María José, el año 2020, un documental sobre la relación, una conmovedora historia de la relación entre un buzo y cineasta y un pulpo hembra, conmovió a muchos espectadores en el mundo, también aquí en nuestro país. Mi maestro, el pulpo, creo que se llama ese documental inolvidable, que nos mostró, por un lado, que había bosques, como tú decías, y que dentro de esos bosques aparecían después estos pulpos que tenían una sensibilidad. Incluso él casi como que el cineasta buzo tiene una suerte de terapia, se sana
de una depresión probablemente que venía antes con esta relación íntima que establece con el pulpo. ¿Cuáles son nuestros maestros dentro de este mar, o tus maestros, digamos, que nos enseñan, que nos sanan del mar chileno? Sí, mira, yo no he visto el documental, de hecho varios me han dicho que logre verla y Tienes que otras verlo películas. absolutamente, tienes que verlo Sí. absolutamente. Pero mira, tú mencionaste una palabra muy importante. Yo creo que la depresión y el cómo el océano sana, tanto desde solo mirarlo como conocerlo, es algo muy, muy fuerte y grande, tan grande como el mismo océano. Personalmente, toda esta experiencia, por ejemplo, del no saber nada del océano y lanzarte al agua, y después de aprender y de no cansarte de aprender sobre este entorno, este medio, esta masa de agua enorme, me llevó también mucho a cuestionarme el por qué vivimos como seres humanos de una manera tan contradictoria, ¿no? ¿Cómo buscamos la sostenibilidad sin ser sostenibles? Entonces, creo que el mensaje que nos da el océano es la gran capacidad de resiliencia y de aguante que tiene, o sea, justamente esta capacidad transformadora, ¿no? O sea, ustedes me dan CO2, yo les devuelvo oxígeno. Ustedes me dan esto, yo les devuelvo esto otro. O sea, cómo a pesar de lo castigado, está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, esta forma de explicarnos a nosotros de que el fluir es lo más importante y de que transmutar, no cambiar esto este gran polo negativo de presión que tenemos de repente, porque uno ya no prende la tele para ver cosas positivas, o sea, no hay dónde ver qué está pasando de manera positiva, y el océano te abre los ojos, te hace a veces tocar fondo, literalmente llegas al fondo del mar, pero la pasión que uno puede llegar a tener por lo que hace, sabiendo que tú estás aportando en esto, te empieza a generar o a impulsar de alguna manera pensamientos más positivos y más agradables, podríamos decirlo, porque, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Hasta yo me pregunto cómo puedo lograr ser basura cero, ¿no? O cómo yo logro decirle a la persona, sí, mira, nosotros influenciamos en el océano desde que tú abres la llave de tu lavamanos, de tu lavaplatos, desde ahí tú estás influyendo, desde que tú prendes la luz. Entonces, el océano es un gran espejo, es un grandísimo espejo para darnos cuenta de cómo nuestro día a día y nuestras necesidades y lujos se ponen en la balanza para decir hasta dónde va nuestra existencia, ¿no? O sea, genial, somos humanos, somos seres humanos y humanas, pero ¿hasta dónde llegamos, no? Lo mismo de Jacques Cousteau. Hace un tiempo estuve en un webinar también de temas oceánicos, y había un francés, que ahora no recuerdo su nombre, pero que ya está haciendo las ciudades sumergidas, etcétera, ¿no? O sea, haciendo vida submarina, ciudades sumergidas. ¿Pero a costo de qué? Ese mismo material, ¿de dónde sale? De las minerías, de cómo se logra. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar como especie humana y desde dónde venimos? O sea, hacer esta visión desde ambos lados para poder lograr esta resiliencia oceánica en cada uno y cada una de nosotros, creo yo. Bueno, sin ir más lejos, por lo que tú acabas de decir, venimos del mar, es decir, la vida comienza al fondo del mar. Una bacteria en un lugar donde ni siquiera había luz, ahí parte todo, es decir, el origen de la vida está en el mar. Sigue siendo ese abismo insondable, al mismo tiempo el espejo de nuestra alma, etcétera, una fuente de recursos, un lugar de sanación. Podríamos parafrasear a Neruda cuando Confieso que vivió, dice que no conoce los bosques chilenos, no conoce el mundo, dice Neruda. ¿Podríamos decir lo mismo de nuestro mar? De este océano Pacífico, a pesar de que tú has dicho que el mar es uno, pero me imagino que el océano Pacífico tiene su propia identidad o peculiaridad en relación a otros océanos. Exacto, de hecho acá, por ejemplo, con los nadadores acá de los clubes de Caleta Barca, a mí ellos me han sanado también, o sea, me han invitado a nadar en estas aguas frías, tempranito en la mañana se meten al agua, yo de a poco estoy intentándolo también, pero claro, ¿cómo
cómo nos hace despertar, ¿no? Esta agua fría, no tan pacífica, cómo nos pega esta cachetada de decir, oigan, sean conscientes de lo que tienen y aprovéchenlo para esta mejora, ¿no? Y para esta sanación, como tú dices, desde nuestros orígenes, esta agua que da vida y dio todo este proceso de evolución que tenemos, y miremos para atrás, ¿no? Es como, hagamos que estas células se sientan orgullosas de nosotros y avancemos en términos de esta conexión océano-persona, ¿no? Nos despierta y nos oxigena, tenemos que aprovecharlo. María José Ochoa, no solo bióloga, sino también buzo certificada, fundadora y directora ejecutiva de Sidemar, ha paseado con nosotros por el borde costero, por esta playa larga, inmensa, pero nos ha abierto también las profundidades del mar. Muchas gracias, María José, por esta conversación que hemos tenido hoy día desde el jardín. Gracias a ti, Cristian, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, bueno, a partir de lo que nos dice María José, creo que es una invitación a relacionarnos de una manera distinta con el mar. Por supuesto, los invito a todos a ser unos plancton y unas plancton lovers, la verdad, tienen que apasionarse por esto, el plancton los necesita y las necesita, él necesita ser visibilizado y qué mejor que aquí entre plantas y plancton, ¿no? En el jardín, contigo. De todas maneras, sobre todo puedes saber que son errabundos, vagabundos esos plancton, más cariños le tomamos a nuestros pequeños vagabundos de este mar inmenso. Gracias, María José. Nosotros nos encontramos mañana a la misma hora cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas